tiempo breve, ¿no?, de recreación, pero en honor al tiempo vamos a respetarlo. Sin duda vivimos más tiempo, por suerte, y la conferencia cuarta va a tratar acerca de nutrición y longevidad, el aumento de la expectativa de vida, la nueva cuarta edad y los desafíos nutricionales y la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. La ponencia va a estar a cargo del doctor Julio Nemirovsky, que es especialista en clínica médica, especialista universitario de geriatría, docente de grado de la Universidad Maimónides y de posgrado de las universidades de Barceló, donde es profesor titular, y Maimónides. Fue expresidente de la Sociedad de Gerontología y Geriatría de la provincia de Buenos Aires y actualmente secretario de actas de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Además, es investigador en la Escuela de Ciencias del Envejecimiento de la Universidad Maimónides y es director del proyecto de investigación en Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló. Lo acompaña la licenciada Andrea Baistrocchi, que es licenciada en Nutrición de Planta del Hospital San Martín de La Plata, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Además, es integrante de la Unidad de Soporte Nutricional y Enfermedades Malabsortivas de IGA San Martín. Es profesora de Fisiopatología del Adulto de la Universidad Católica Argentina de La Plata. Y además es profesora de Dietoterapia de la Universidad Nacional de La Plata y experta en soporte nutricional. Vamos a dar comienzo con el doctor Julio Nemirovsky. Julio. Bueno, gracias por la presentación y gracias por la invitación. Largo el título, muy largo. Imagínense que para poder hablar de todo esto preparé una charla breve de 6 o 7 horas, así que vamos a alargar, porque si no, no vamos a poder explayarnos en el tema. Cuando hablamos de longevidad, lo primero que se nos ocurre es ver cómo ha cambiado el espectro demográfico de nuestra población. No solamente la población argentina, sino la población del mundo. El proceso de envejecimiento, sin lugar a dudas, no es un mérito de la geriatría, es un mérito de toda la medicina, y no solamente de la medicina, sino también de los cambios que se verifican en las condiciones sociales de vida. Si no hay cambios en ese aspecto, no podría haber cambios en esto de la longevidad. Por otra parte, vamos a desmitificar un poquito esto de la cuarta edad, porque le vamos a quitar el valor cronológico que tiene la edad para darle otro valor, tal vez un valor de tipo funcional, un valor de tipo dinámico. Vamos a ver. No, estoy haciendo macana. Ahí. ¿A qué se deben los cambios demográficos? Estos cambios demográficos se verifican cuando hay un cambio en este equilibrio que hay entre la natalidad y el envejecimiento. Si yo quisiese definir el envejecimiento, podría definirlo con 4 palabras. Un proceso de tipo heterogéneo, universal e irreversible. Y sobre todo, el concepto de la heterogeneidad es lo que nos va a marcar esto de los cambios de edad. Tercera, cuarta, quinta edad, si se quiere. Pero esta heterogeneidad está marcada porque no hay 2 individuos que envejezcan de la misma manera y no hay en el mismo individuo, existen en el mismo individuo, mejor dicho, procesos de envejecimiento totalmente diferentes, ¿no es cierto? Es decir, ustedes me ven hablar a mí, todo muy lindo, dicen, qué hombre joven este. Me ven la pelada y ya se dan cuenta de que el paso del tiempo ha corrido en forma heterogénea en mí mismo. Entonces, estos factores demográficos como la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida a los 65 años van marcando cambios en esto de la expectativa de vida. Fíjense ustedes, este gráfico que nos muestran los censos argentinos de los años 80, 91, 2001 y 2010, cómo el primer grupo que está en verde fue decayendo, pasando de ser una tercera parte del total de la población, los menores de 14 años, a ser en el 2010 apenas un cuarto.
Y concomitantemente con eso, el grupo etario que está por encima de los 65 años, que está marcado en rojo, ha crecido desde el 8,2% al 10,2%. No solamente es un cambio en este valor relativo en porcentaje, sino que al incrementarse la población ha sido un incremento notable en cuanto al proceso de envejecimiento poblacional. Este gráfico nos muestra los cambios que hubo entre el 2001 y el 2010. Y fíjense cómo se pasó de casi el 10% al 10,3% de la población, el grupo etario de los mayores de 65 años. Pero lo realmente significativo son estos dos últimos escalones, en donde los individuos de más de 80 años pasaron de ser el 1,7% de la población al 2,5%. Y lo que era aproximadamente unos 1.500 mayores de 100 años en el 2001, registraron 3.487. Quiere decir que en valores relativos se duplicó la población adulta mayor de más de 100 años. Y la expectativa de vida también cambió. La expectativa de vida ha crecido notablemente. Y este valor ajustado es el que yo quiero remarcar en este gráfico. Los hombres tenemos una expectativa de 72 años, las mujeres de 79. Nos sacan ventaja, evidentemente, ¿no? La expectativa de vida a los 65 años. Y esto es lo que quiero remarcar. Cuando el individuo llega a los 65 años, no tiene el mismo nivel de expectativa de vida que al nacer. De 72 se va a 79 años. Con lo cual, el individuo que hoy día alcanza los 65 años tiene una expectativa de 14 años por delante en el masculino y 18 en el grupo etario femenino. Y lo otro importante que se verifica en esto de los cambios es el proceso de cronicidad. A medida que vamos envejeciendo y que la salud va evolucionando, hay una disminución tanto en la incidencia como en la prevalencia de las enfermedades transmisibles. Evidentemente, todo lo que sea infeccioso, todo lo que hace a los procesos de enfermedades transmisibles ha disminuido su incidencia. E incluso las enfermedades transmisibles han adquirido hoy día el concepto de la cronicidad también. ¿Por qué? Porque los tratamientos, por ejemplo, antibióticos, antivirales, han permitido la supervivencia de las personas que en menor grupo de edad están afectadas de estas enfermedades transmisibles. Y lo que caracteriza al grupo etario de los mayores de 65 años es el incremento de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles con un impacto muy alto de la comorbilidad y la polimedicación. Y esto de la comorbilidad y la polimedicación es importante porque hace a esto que parece una consigna política y no es otra cosa que el paradigma de la geriatría. Es decir, autonomía versus dependencia. Todo lo que hacemos en función de la prevención en la cronicidad de las enfermedades y la prevención de las enfermedades no transmisibles es precisamente tratar de mantener en el adulto mayor la funcionalidad durante la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Y cómo impacta esto? ¿De dónde proviene la dependencia del adulto mayor? La dependencia del adulto mayor va a provenir del grado de fragilidad que este individuo represente o tenga. Esta es una definición muy vieja del año 97 de fragilidad y lo definía como un síndrome biológico de disminución de reserva funcional y resistencia a los estresores. Y fíjense que esto constituye lo que nosotros en geriatría denominamos síndrome geriátrico. Un síndrome geriátrico es precisamente aquel conjunto de signos y síntomas que son prevalentes en este grupo etario
que tienen una multifactoriedad de causas y que tiene sobre todo, impacto sobre la calidad de vida. Y la calidad de vida, entonces, va a estar marcado por el grado de fragilidad que ese individuo tenga y por el compromiso que esa fragilidad va a marcar en la funcionalidad. Fíjense que si nosotros quisiésemos tener una definición actual del concepto de fragilidad, tendríamos que pasar desde el conocimiento de esta disminución de reserva funcional como un síndrome, como una alteración de la resistencia a los estresores, y identificando quiénes son los individuos que están predispuestos a este grado de fragilidad. ¿Y cuál es la finalidad de tener conocimiento de que un individuo es frágil o no lo es? Es precisamente diferenciar el grado de discapacidad y comorbilidad que tenga y generar con ese diagnóstico de la fragilidad lo que nosotros podemos hacer propio de lo que dijo Salvá en el Congreso 2009 de Geriatría de España, el Congreso Nacional de Geriatría Español, en donde dijo que la principal aplicación del concepto de la fragilidad, es decir, no solamente la definición del concepto, es identificar a las personas con mayor riesgo de discapacidad. Discapacidad, ustedes saben que alteración de la funcionalidad nos va a llevar a la discapacidad y la discapacidad nos va a llevar a la dependencia, y volvemos al slide anterior que nos hablaba de dependencia o autonomía. Entonces, una definición más reciente nos dice que el síndrome de fragilidad es un síndrome médico, ya no es solamente biológico. Y acá en médico toma el concepto de la Organización Mundial de la Salud, el completo bienestar biológico, psicológico y social, a lo cual nosotros en geriatría indefectiblemente le agregamos un cuarto elemento, que es el concepto de la total funcionalidad del adulto mayor. Estos son instrumentos que nos permiten llegar al concepto de fragilidad. A mí me interesa este concepto que es del año 2001, que son los criterios de Linda Fried. Linda Fried, una investigadora de Estados Unidos, marcó 5 criterios que están dados por la pérdida de peso, la baja energía y resistencia, el bajo nivel de actividad física, la pérdida de la velocidad de marcha y la pérdida de la fuerza prensora. Y fíjense que en base a estos criterios que marcan un fenotipo, unas características exteriores que va a presentar el adulto mayor frágil, podemos establecer esta escala que va desde el adulto robusto, bien alimentado, en buenas condiciones físicas, sin enfermedad o con enfermedad crónica controlada, al individuo dependiente o terminal. Si nosotros vemos este otro instrumento, que es el instrumento de fragilidad del Gerontopolo de Toulouse, en Francia, vamos a ver que habla de la fragilidad y pone como conceptos o criterios a la fatigabilidad, la pérdida de energía de ese músculo, la pérdida de potencia, y pone a la resistencia muscular como ejemplo, y pone a la velocidad de marcha nuevamente, pone a la comorbilidad y pone nuevamente a la pérdida de peso como criterios de fragilidad. Esto nos lleva, en este proceso, a ver este viejo esquema de Linda Fried, y es del año 2001 también, en donde está marcado en rojo los 3 elementos más importantes de este ciclo de la fragilidad, y que está dado precisamente por la infranutrición, y fíjense que no estamos hablando de desnutrición, infranutrición, que ya luego Andrea creo que va a explicar más el tipo de aporte que requiere nuestro adulto mayor. La disminución del gasto total energético y, por el otro lado, la sarcopenia. Entonces me veo obligado a definir un poco qué es esto de la sarcopenia. Y la sarcopenia es la pérdida de masa y fuerza muscular
que se verifica constantemente en el envejecimiento. Y esto no es una novedad, porque todos conocemos la imagen del adulto mayor con un torso voluminoso y sus miembros delgados, flacos. Esa pérdida de masa muscular que se verifica tal vez inexorablemente con el envejecimiento, se llama sarcopenia. Es un término que en realidad pergeñó en el año 1989 Rosenberg. Sin embargo, la sarcopenia es algo que se conoce desde siglos atrás. Bueno, yo no lo puse aquí, pero en el Edipo de Sófocles, por ejemplo, Edipo dice que ya no podía trasladarse si no era con la ayuda de sus hijos, porque la pérdida de sus músculos y la pérdida de su fuerza no le permitía hacerlo. Estamos hablando de varios siglos antes de Cristo. Y en 1506, cuando Cervantes pone al Quijote, lo describe como ese individuo magro y seco de carnes. Es decir, es un concepto viejo, pero nosotros ahora lo relacionamos íntimamente con este concepto de la fragilidad. Y como los dos polos entonces de la fragilidad que nosotros tenemos mayor acceso son precisamente la identificación y el tratamiento de la sarcopenia y la identificación de las cualidades nutricionales y el tratamiento de esas cualidades. Bueno, nada, esto ya lo dije. Y fíjense cómo el correr de la vida nos va llevando a esta pérdida de masa muscular. Los factores que intervienen, la fisiopatología o la fisiología, porque si nosotros decimos que es una constante en el proceso de envejecimiento, tal vez no podamos hablar de fisiopatología, tal vez tengamos que hablar de fisiología. Y en esta fisiología intervienen desde hormonas, hormona de crecimiento, la resistencia a la insulina, el tumor de necrosis, el factor de necrosis tumoral, la presencia de masa grasa. Y es aquí donde yo quisiera agregar algo. Cuando se pierde la masa muscular, esta masa muscular, esa pérdida de masa muscular se ve compensada por la infiltración grasa. Es decir, que vamos a tener una infiltración grasa que nos va a dar un aspecto marmóreo, marmolado, del músculo y que es la característica de la sarcopenia. El Consenso Europeo de Sarcopenia estableció estadios para la sarcopenia. Es decir, que va desde la mera pérdida de masa muscular sin compromiso funcional hasta la sarcopenia en donde hay compromiso muscular o la sarcopenia en donde no solamente está el compromiso muscular por pérdida de fuerza, sino también que le impide el desarrollo normal de las actividades diarias a nuestro individuo. Este es un trabajo que hicimos en la Universidad Maimónides con el equipo de gerontología, el equipo de nutrición y el equipo de educación física, en el cual nosotros logramos obtener estos valores, esta prevalencia de la patología, de la sarcopenia, y fíjense que estos valores coinciden con los valores descritos tanto en Europa como en Estados Unidos. Y si nosotros miramos detenidamente, vamos a ver que casi el 70% de nuestra población tiene algún estadio relacionado con la sarcopenia. El 70% de la población puede caer en el riesgo de fragilidad. Fíjense que en este otro gráfico nos está mostrando la relación que existe entre el peso del individuo y la presencia de sarcopenia. Y fíjense que aquellos que tenían sobrepeso estaban tal vez más expuestos a la sarcopenia. Es decir, que donde había un mayor acúmulo de grasa, había una mayor pérdida de masa muscular o de masa magra. Entonces, caemos en este otro concepto, el de este señor, que vemos que es frágil porque está con su bastón, pero que tiene una obesidad central.
Y entonces caemos en la descripción de lo que se denominó obesidad sarcopénica, que es la combinación del exceso de peso corporal con la reducida masa o fuerza muscular. Y esto está íntimamente ligado cuando se pierde músculo, se adquiere grasa, se pasa a sobrepeso u obesidad, con lo que denominamos declive funcional, en donde hay un importante impacto sobre la calidad funcional del individuo, lo cual nos va a llevar a pensar cuáles son las intervenciones posibles para contrarrestar los efectos deletéreos de la fragilidad. Las intervenciones son de dos tipos, como en toda la medicina: prevención o tratamiento. Y en cuanto a la prevención, voy a decir muy poquito. La prevención es la alimentación adecuada durante la juventud, durante la edad adulta, y la actividad física. Y las intervenciones en forma de tratamiento son precisamente el espectro nutricional, la actividad física y el tratamiento farmacológico. Voy a empezar por lo más difícil, o lo más fácil, aquello que no tenemos nada: tratamiento farmacológico. Recién ahora se está empezando a estudiar los anticuerpos monoclonales antimiostatina. La miostatina es una proteína que se encuentra en los músculos y que compite con la miosina, que es la que genera la producción de las fibras musculares, sobre todo las fibras 2 del músculo estriado. Eso está en pañales, por lo tanto lo vamos a dejar. Vamos a la nutrición y a la actividad física. ¿Qué es importante en el aporte nutricional? La presencia de proteínas, y no proteínas comunes, sino en cantidades importantes. Desmitificar, si bien el viejo de por sí es un insuficiente renal crónico, porque su nivel de filtración glomerular va cayendo con el correr de la vida, ello no impide darle un aporte sustancial. Si nosotros vemos ahora, por ejemplo, vamos a ver los consejos de Morley basados en la evidencia, en evidencia médica, en estudios, en trials, vamos a ver que el aporte proteico va a estar entre 1 y 1,5 gramos kilo día de peso. Lo dije todo mal. Es 1 a 1,5 gramos por kilo peso y por día. Ahora sí, por decirlo rápido. Bueno, los otros aportes están condicionados por la presencia de aminoácidos esenciales. Cualquier aminoácido esencial no. Aquellos que favorecen la reconstrucción proteica del músculo. ¿Y cuál es el principal de esos? La leucina. La creatina se ha visto que tiene una gran influencia y un impacto en la gente joven en el depósito de proteínas a nivel muscular. Y la vitamina D, por último, creemos que es el aporte nutricional de mayor relevancia en el futuro. Tal vez sea lo que hasta ahora menos importancia le hemos dado en cuanto a su presencia nutricional para mejorar la calidad del músculo. Cada vez vamos a ver que hay más evidencia que nos habla que favorece la independencia muscular, que favorece la regeneración muscular y, por supuesto, evita la dependencia. Bueno, estas son las recomendaciones de Morley, que supongo que Andrea va a hablar, y voy a obviarlas y termino diciéndoles una cosa. Cuando me pidieron que hablara del título tan extenso, nutrición, longevidad, aumento de la expectativa de vida, la cuarta edad, los desafíos nutricionales, etcétera, etcétera, dije, bueno, lo más importante son el concepto de fragilidad, el concepto de sarcopenia y el concepto de independencia funcional, de autonomía. Yo creo que si
al viejo le cuidamos la autonomía, nada más que eso a los 80 años, no importa la calidad de las enfermedades crónicas que pueda tener, sino que ese individuo va a poder tener una vida satisfactoria. Y fundamentalmente lo que les quería mostrar era esto, ¿no es cierto? Que hay gente vieja a los 18 y gente joven a los 90. Y esto no está dado por un calendario, está dado por lo que hagamos nosotros de nuestra vida. Es decir, yo tengo casi 90, ¿eh? Bueno, nada, y esto por último, si las chicas, todas las chicas que están acá presentes se ponen a hacer actividad física, seguro vamos a conseguir esas piernas. Y si los muchachos hacen esta misma actividad física, seguramente vamos a conseguir estar junto a esas piernas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Acá un placer compartir la mesa con el doctor Nemirovsky. Y bueno, el tema del cual yo voy a abordar es fundamentalmente la nutrición y la longevidad, y obviamente la primera parte de la presentación corresponde a lo que hablaba el doctor dentro de las intervenciones, hablar de lo que es la prevención, y después, una vez que terminamos con ver cuáles son las dietas de aquellas poblaciones tan longevas, empezar a ver qué intervenciones podemos hacer en esa población que nosotros ya la hemos detectado tener algún tipo de carencia. Entonces, ¿cómo es? Con esta paso para adelante. Ahí está. Bueno, entonces, como para poder comenzar a hablar un poco, el envejecimiento aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas, y con ello vemos que el 25% de la variabilidad de la longevidad está dada fundamentalmente por los genes, sobre todo hechos en estudios en pacientes gemelos, y el 75% de la longevidad está determinada por factores que son modificables, como es la dieta, el ejercicio, el estrés, el cigarrillo, el alcohol, algunos hábitos, la forma de dormir, factores que son totalmente modificables. Y la dieta entonces, por lo tanto, tiene efectos beneficiosos en todo lo que es la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, y también en el proceso de tener una longevidad un poco más beneficiosa. Nuestro primer desafío, entonces, esto es por haberle puesto animación a las... Bueno, nuestro primer desafío entonces es poder identificar cuáles son los patrones y los componentes específicos de la dieta que nos van a permitir tener un envejecimiento saludable. Se han hecho estudios, sobre todo en las 5 poblaciones más longevas, como son la de Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia, aquellas poblaciones que son de la península de Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Loma Linda en California, que son las poblaciones que mayor cantidad de personas con más de 100 años tienen, y todos han llegado a determinar que tienen un patrón alimentario en común, que es el alto consumo de frutas y verduras. Por lo tanto, quien está marcando esta gran diferencia es el estrés oxidativo. El envejecimiento y la disminución de la longevidad parecen ser debidos tanto por parte a la acción de estos radicales libres, que son encargados de un montón de reacciones de oxidación enzimática. Por otro lado, la baja eficiencia de esta adaptación o respuesta al estrés oxidativo conduce a la aparición de las principales enfermedades relacionadas con la edad. Estos grupos centenarios de los cuales estábamos hablando, que fueron estudiados, parecerían haber desarrollado mecanismos derivados probablemente de la combinación de un montón de factores, como es una dieta rica en antioxidantes, un estilo de vida activo y obviamente, como estaba dado en la primera diapositiva que yo les mostraba, el 25% estaría dado por lo que es un patrón genético favorable.
Parecería ser que el tipo de alimentación del estilo mediterráneo y el consumo de determinados antioxidantes, entre ellos podríamos nombrar el resveratrol, han demostrado tener efectos protectores contra estos daños oxidativos. Las personas con un alto consumo de frutas y verduras tienen una incidencia de enfermedades cardiovasculares más baja, tienen menores accidentes cerebrovasculares y tumores, lo que se ha atribuido a la presencia de fitoquímicos que tienen una altísima cantidad de antioxidantes. Por lo tanto, como decía el doctor, el proceso de envejecimiento es un proceso universal, ocurre de manera diferente en cada individuo y existe dentro de la población geriátrica un grupo de individuos que son más vulnerables que otros. Aunque la sarcopenia está íntimamente relacionada al proceso del envejecimiento, también pueden aparecer en adultos más jóvenes como consecuencia de enfermedades crónicas, entre ellas la malnutrición, el sedentarismo y algunas alteraciones endocrinas. Por lo tanto, en esto, nuestro segundo desafío sería poder detectar e intervenir nutricionalmente en la población de adultos mayores para poder retrasar la sarcopenia, evitar la fragilidad y poder hacer, como contaba el doctor, evitar esta dependencia que tiene el adulto mayor. Por lo tanto, si la sarcopenia o la fragilidad tiene una consecuencia fisiopatológica que es multifactorial, nosotros haremos hincapié básicamente entre lo que es el aspecto nutricional. Ahora no. Ahí está. Tienen importantes cambios, gracias doctor, tienen importantes cambios a nivel gastrointestinal, a todo el patrón, va a haber muchos factores que van a interferir en que no puedan consumir la totalidad de las recomendaciones que nosotros tenemos pensados, entre ellos los procesos digesto-absortivos son más lentos, es muy común la gastritis atrófica, hay menor producción de ácido clorhídrico, de factor intrínseco, disminuyendo la biodisponibilidad de algunas vitaminas, como son la vitamina B12, de ácido fólico y de minerales tan importantes como son el calcio y el hierro. Capaz que se apunta ya, ¿no? La distensibilidad gástrica se reduce a la menor producción de ácido nítrico y se incrementa el riesgo de desarrollo de enfermedades por deficiencia crónica, y a esto también tenemos que sumar el estreñimiento, que se debe fundamentalmente al enlentecimiento tan común del tránsito intestinal. Por otro lado, también tenemos que la masticación, hay mayor posibilidades de piezas dentarias. Esto se debe fundamentalmente por las patologías periodontales, sobre todo también estas menor ingesta o menor cantidad de vitamina D, la salivación inadecuada que hace que haya mayor problemas en la dentadura, y esto conlleva a que haya cambios en los patrones alimentarios y se van suprimiendo determinados alimentos justamente en detrimento de su valor nutricional. Entre ellos, menor consumo de frutas, verduras y menor consumo, obviamente, de fibra. También tenemos entre ellos la carne, es un grupo de alimentos que por su gran problema de masticación muchas veces se deja de lado, y con ello tenemos menor ingesta de proteínas, menor ingesta de aminoácidos esenciales y menor ingesta de minerales, de vitaminas como son la vitamina B, el hierro, ¿sí? Me lo están manejando de allá. Bueno, también tenemos disminución del sentido del gusto y del olfato. Eso también nos va a llevar que se disminuya el placer por comer y se pierde el interés por los alimentos, llevando a menor ingesta o elecciones erróneas dentro de los alimentos.
Y también tenemos que tener en cuenta que los umbrales del gusto y del olfato son mucho más altos. Muchas veces las personas, los adultos mayores, caen en la tentación de sazonar mucho más los alimentos para poder sentir el sabor de los alimentos. Por otro lado, también tenemos la polimedicación, ¿sí?, que es tan común en estos individuos, y a nivel de los 3 tiempos de la nutrición, desde lo que es la ingesta, el metabolismo y la excreción, existe una competencia haciendo que muchos de los nutrientes más importantes, entre ellos las vitaminas, se vean muchas veces desfavorablemente absorbidas. Por otro lado, también tenemos que los factores económicos y sociales, que no debemos dejarlos de lado, el abandono, la actividad laboral, del abandono de la actividad laboral, la pérdida del poder adquisitivo, conduce a cambios en los patrones alimentarios, el aislamiento, la soledad, llevan al alto consumo de alimentos preparados con anterioridad o alimentos de mucho más fácil elaboración. Muchas veces se dejan de comer determinados alimentos y se sustituyen, por ejemplo, por un té o unas galletitas, dejando de lado una hora o un importante momento de la comida como es la cena. Y la realización con mucho tiempo de anticipación de comidas que son muchas veces recalentadas y con ello se pierden gran cantidad de las vitaminas. Las personas mayores, esto también, suelen tener hábitos muy arraigados a sus estilos de vida que vienen acumulando a lo largo de toda su vida y con ello llevan muchas veces a conductas erróneas que muchas veces fueron autoimpuestas en determinados momentos o en determinadas patologías que han sufrido a lo largo de su vida y la continúan hasta la edad adulta. También tenemos algo que es fisiológico y que tenemos que entender y tenemos que poder llevar a cabo a la hora de alimentar a los pacientes, que es esta anorexia que es fisiológica dentro de estos adultos mayores. Las principales hormonas y neurotransmisores que están relacionados con esta anorexia fisiológica son, por ejemplo, la leptina. La leptina, como todos sabemos, es una hormona que suprime el apetito y la ingestión de alimentos y en el adulto mayor está incrementada. La colecistoquinina, que favorece la saciedad y enlentece el vaciamiento gástrico, en el adulto mayor también está incrementada. Y la grelina, que estimula el apetito por activación del óxido nítrico sintetasa, en el adulto mayor está disminuida. Por otro lado, también tenemos que las citoquinas proinflamatorias, que también están presentes en este grupo de personas, muchas veces también conducen a esta anorexia fisiológica. También tenemos que tener en cuenta esto, que a la hora de intervenir a un paciente que ya está desnutrido es fundamental. El adulto mayor recupera mucho más tardíamente el peso y permanece más tiempo desnutrido que el resto de los pacientes. Entonces, ¿cómo interactúa el proceso del envejecimiento con la nutrición? También tenemos algo muy característico en el paciente, que es la disfagia, la prebifagia que caracteriza al paciente anciano. Puede darse como resultado de diversas causas, puede darse como resultado del propio envejecimiento o debido también a enfermedades del sistema nervioso central, desórdenes neuromusculares o lesiones estructurales. Pero un gran porcentaje de los pacientes adultos mayores tiene disfagia y sobre todo la disfagia orofaringea. Seguimos, y puede causar desnutrición hasta en 1/3 de los pacientes que la padecen, sobre todo si no son tratados a tiempo. Requiere para ello de la realización de texturas de dietas adaptadas específicamente para este tipo de patología y muchas veces si estas dietas no son adaptadas y calculadas, muchas veces suelen ser carentes y a predominio de la consistencia sin tener en cuenta el valor nutricional de la misma. Estas dietas, si son fortificadas o si son agregadas algunos nutrientes específicos, pueden ser aptas o pueden ser recomendadas
para los pacientes que poseen disfagia. ¿Cuáles son los cambios que podemos observar entonces desde el punto de vista de los requerimientos nutricionales de ellos? Sabemos que hay una menor tasa de metabolismo basal. Esto se debe fundamentalmente porque hay cambio en la composición corporal y sobre todo hay un sedentarismo mucho más marcado que en una población adulta y podríamos calcular un requerimiento de 30 calorías por kilo por día. El porcentaje de hidratos de carbono varía, puede variar del 45 al 50%. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que hay un nutriente que muchas veces lo dejamos de lado, que es la fibra, que dentro de las últimas recomendaciones dicen 30 gramos, pero hay algunos artículos que he leído que llegan a recomendar 40 gramos de fibra por día, ¿no? Que todos aquellos que alguna vez hemos tratado de planificar una dieta con 40 gramos de fibra por día y dárselo a un paciente que posee por ahí un problema de masticación o también tiene una disfagia característica, vemos que se nos dificulta mucho. Sin tener en cuenta también que hay que tener una relación entre lo que es la fibra soluble y la fibra insoluble. Con respecto a los lípidos, tienen una mención también especial, porque los lípidos no debemos olvidar que no solamente es restringirlos, los lípidos aportan una gran palatabilidad a la alimentación. Lo que sí hay que hacer mucho hincapié es por ahí en la calidad de estos lípidos. Y dentro de lo que son los procesos oxidativos e inflamatorios que los caracterizan, reforzar el papel que desempeñan fundamental los antioxidantes que están presentes sobre todo en lo que son las frutas y en las verduras. Como decía el doctor, acá hay un nutriente que amerita una mención especial, que es la vitamina D. La vitamina D tiene una alta posibilidad de ser carente en este grupo por muchos factores. Por ejemplo, disminuye, la síntesis es menos eficiente, la exposición al sol no es tan frecuente y también la conversión de vitamina D3 a nivel renal es mucho menos eficiente. El ácido fólico, que fundamentalmente se aporta a nivel de las frutas y de las verduras, es un nutriente que tenemos que tener en cuenta, sobre todo porque mantendría los niveles descendidos de homocisteína. Y el calcio, su requerimiento o sus necesidades son de 1.200 miligramos y las necesidades pueden aumentar muchas veces debido a la mala absorción. Hay un gran porcentaje, sobre todo de hombres y mujeres, en estudios que se han realizado en evaluación de la ingesta alimentaria, que no llegaban a cubrir la ingesta necesaria de calcio. Con respecto a la vitamina D, vemos que se ha demostrado que los suplementos de vitamina D y de calcio en las personas mayores mejoraría la densidad mineral ósea y prevendrían sobre todo lo que son sus pérdidas. El tratamiento con suplementos también permite que las personas tengan una mejor calidad de vida durante la vejez y a su vez mantendrían la longevidad. Y la deficiencia de vitamina D también puede ser causa de una función muscular alterada. Por otro lado, en algunos estudios que se ha hecho dentro de las hipótesis del envejecimiento, parecería cumplir también funciones antienvejecimiento, sobre todo porque se han hecho estudios y se vieron que las personas que tenían los niveles más altos de vitamina D tendrían los telómeros más alargados. Y otro nutriente que también ameritaría tener una mención especial son las proteínas. Acá las proteínas hay una gran deficiencia o no llegamos muchas veces a cubrir su requerimiento porque todos los alimentos que tienen proteínas tienen una muy o más difícil digestibilidad, muchas veces no se consumen en forma habitual, sobre todo por lo que es la practicidad culinaria. Y sin embargo, las recomendaciones nos están hablando
las recomendaciones nos están hablando, este grupo de expertos, sobre todo en este trabajo que se presentó en el ESPEN, nos están hablando de que las recomendaciones de ingesta proteica podrían ser de 1 a 1.2 o hasta 1.5 gramos por kilo por día de proteínas. Pero sin embargo, ¿qué tipo de proteínas? Cualquier proteína no, hace falta que sean proteínas de alto valor biológico y sobre todo las proteínas que parecerían tener mejor efecto son las proteínas del suero de la leche, que parece ser que tienen una muy buena absorción y una muy buena disponibilidad de aminoácidos para luego hacer nuevamente o estar disponibles como pool en el hígado. Dentro de los aminoácidos parecería que el que tiene un mejor efecto y dentro de ellos es la leucina, un aminoácido sumamente importante y que no está muy disponible en todos los alimentos de ingesta oral que habitualmente se hacen en este grupo de pacientes. No lo puse, pero hay autores que también hablan de que la ingesta proteica debería subdividirse a lo largo de todo el día, debería ser en forma, junto con las 4 comidas, deberían haber las comidas con proteínas y no solamente en una comida. Dentro de las intervenciones, lo que podemos hacer, las intervenciones nutricionales, es ingestas fortificadas en energía y proteínas, colaciones enriquecidas con proteínas y energía, la suplementación oral, sobre todo cuando detectamos que ese paciente no cuenta con la ingesta suficiente, y muchas publicaciones hacen referencia a intervenciones en lo que es en el acto de comer. El acto de comer son intervenciones simples, desde ayudar al paciente a cortarle los alimentos, acomodarlo, tener la silla y el respaldo como para que se sienta cómodo y acompañado cuando está comiendo. Por lo tanto, entre las conclusiones que podemos hacer, podemos ver que el envejecimiento está determinado por la genética, pero la influencia del medio ambiente y entre ellos la influencia de la nutrición son decisivos en su evolución. La malnutrición por exceso y la malnutrición por deficiencia en los adultos mayores constituye un importante problema de salud. Y las intervenciones nutricionales en este grupo deben estar encaminadas a evitar dietas del tipo restrictiva. Esto es en un artículo que publicó la ADA el año pasado, que evitar dietas restrictivas en estos adultos mayores en pro de estimular el apetito, promoviendo una alimentación suficiente, completa, armónica y adecuada, asociado al aumento de la actividad física de manera de lograr una longevidad saludable y activa. Son propensos a presentar un desequilibrio entre demandas nutricionales e ingesta ocasionada por multiplicidad de factores. Y el primer paso de la intervención debe realizarse con la adecuación de la ingesta, obviamente la vigilancia nutricional, enriqueciendo las mismas con el aumento de la densidad energética en proteínas, energías, en vitaminas, minerales y la fibra. Y se requiere, esto también queda como conclusión, una mayor cantidad de proteínas para favorecer la síntesis y también una mayor cantidad de vitamina D para prevenir la sarcopenia y la fragilidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, lo importante es que vivimos más, lo importante también es vivir mejor, ¿no? ¿Alguna pregunta del auditorio? Breve, una preguntita que quieran hacer. ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Hay uno? No lo veo. Allá. Una sola pregunta, tenemos tiempo. Su pregunta, por favor, sí. La que levante el brazo. Sí, tú, vos. ¿Podés levantarte y hablar un poquito más fuerte? Tomá.
Alguien que le dé un micrófono porque no se escucha nada. Un segundito. Gracias. ¿Qué pensás del huevo como alimento de alto valor biológico, como aporte proteico de alto valor biológico en la tercera edad, además del suero? ¿Es de difícil digestibilidad? ¿Hay algún inconveniente? Sí, lo que pasa es que depende en la forma de dar. Uno de los aspectos fundamentales es que no podemos usar, básicamente yo lo digo, no uso huevo crudo y menos en esta No población. hablé de huevo crudo yo, ¿eh? No hablé de formas de preparación, sino incorporarlo en la alimentación, duro, en tortillas. Sí, no. Lo que pasa crudo es que no, porque no se puede absorber está bien, la pero proteína, por ahí los aminoácidos. Está bien, tiene pero un por ahí alcanzar el tip gran físico. requerimiento de proteico solamente con huevo es casi imposible. No, pero para considerarlo como segunda opción, porque también es difícil conseguir suero del lácteo. Tenemos la leche, el queso, el huevo, la carne, hay un montón de proteínas, no solamente las proteínas del suero de la leche. Lo que pasa es que las proteínas del suero de la leche es como que últimamente ha habido un gran resurgimiento porque hasta hace poco tiempo se usaba solamente la caseína y lo que son las proteínas del suero de la leche se desechaban, cuando hoy en día se sabe que tienen un alto poder nutricional, pero no solamente vamos a alimentar a un paciente en base a las proteínas del suero de la leche. Te pregunto por la gente de bajos recursos que por ahí tienen su gallina y sus huevos y... Sí, no hablé de huevo crudo para nada, porque hay peligro de salmonela. Interpreté como que querías incorporar el huevo solamente como fuente proteica. No, como segunda opción. Sí, inclusive la gente de bajos recursos. Porque el suero como solo única opción tampoco me parece. Por eso. Bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, muchas gracias, Andrea, muy amables.